Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido a Él, y Él te habría dado agua viva. Juan 4:10. Hermanos, un saludo muy especial para todos los que nos siguen en las redes sociales. Jesús en el Evangelio nos dice que tenemos que ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. En el libro del cielo, Él nos enseña cómo ser más perfecto. Por eso hemos iniciado estas charlas, 4 charlas que vamos a tener acerca de cómo alcanzar esta perfección que el Señor quiere de nosotros. Son las reglas para aprender un vivir más perfecto. Son 4. La obediencia, la humildad, la pureza y vivir en su divina voluntad. Eso es lo que quiere Dios para cada uno de nosotros. Hoy vamos entonces a hablar acerca de la humildad. Una virtud indispensable para poder alcanzar esta perfección que el Señor quiere de todos y cada uno de nosotros. Vamos entonces a pedir la bendición, a pedir la intercesión de los santos ángeles para que podamos entender este lenguaje que es divino. Ángeles, vengan y toquen mi frente, para imprimir en mí el Espíritu Santo, y así infundirme la luz, para poder comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, seguros de que el Señor ha escuchado nuestra oración porque Él es el primero que quiere darnos a conocer este misterio de su voluntad. Damos entonces inicio para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el volumen 1, capítulo 1, Jesús habla acerca de la purificación interior. La purificación que debe tener el alma. Aquí se trata de una vida divina. Y como es una vida divina, entonces necesitamos estar puros. Ya vimos la charla de la purificación. Ser puros. ¿Y cómo ser puros? La primera cosa que me decía que era necesaria para purificar el interior de mi corazón era el aniquilamiento de mí mismo. Esto es la humildad. Ya nos está dando una definición de lo que es la humildad. Aniquilamiento de uno mismo. Que yo desaparezca para que Él aparezca, decía Juan el Bautista. Aprender a desaparecer. En un mundo donde nos enseñan a ser yo, a aparecer nosotros. La imagen. Es todo lo contrario en Dios. Él nos enseña a desaparecer. Y ahí es bien importante, hermanos, recordar a Juan el Bautista y a los santos en general. Ellos empezaban siempre descubriendo su nada. Hay que descubrir nuestra nada. Solo así, entonces, hermanos, podremos empezar a trabajar en esto que Dios quiere, en la humildad. Para hacer que yo derrame mis gracias en tu corazón, quiero hacerte comprender que por ti nada puedes. Somos nada. Dios es todo. Así nos lo ha enseñado Luisa. Así nos lo han enseñado todos los santos. Y así nos lo está enseñando hoy el Señor. Para Él poder derramar sus gracias, para Él poder derramar en nuestro corazón su amor, quiere que comprendamos
quiénes somos. ¿Y qué es lo que somos? La nada. Dice Jesús, yo me cuido muy bien de aquellas almas que se atribuyen a ellas mismas lo que hacen, queriéndome hacer tantos hurtos de mis gracias. Todo es Jesús en nosotros. Como decía San Pablo, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Tal cual como vivió en la Santísima Virgen María, así quiere Jesús morar en nosotros. Entonces, no vamos a robarle a Dios lo que es de Dios. Todo le pertenece a Él. Miramos porque Él quiere que miremos. Pensamos porque Él piensa en nosotros. Hablamos, respiramos, nos movemos. Todo es porque Él así lo quiere. Él quiere cuidarse de aquellas almas que se atribuyen a ellas mismas lo que hacen. Y eso está sucediendo mucho hoy entre nosotros, aún en la parte religiosa. Seguimos a las personas. Estamos pendientes de las personas. Y desde la Sagrada Escritura, ya Pablo nos había advertido que solo somos de Jesús. No somos de este ni de aquella. Solo le pertenecemos a Jesús. En cambio, con aquellas que se conocen a sí mismas, yo soy generoso en verter a torrentes mis gracias, sabiendo muy bien que nada refieren a ellas mismas, me agradecen y tienen la estima que conviene. Tener la estima que conviene. ¿Cuál es esa? Reconocer que todo en nosotros es de Dios. Y cuando eso sucede, dice Jesús, que Él se vuelve generoso para darnos torrentes, fuentes de gracias y de bendiciones. Cuando le atribuimos todo al Señor. Viven con continuo temor de que si no me corresponden, puedo quitarles lo que les he dado, sabiendo que no es cosa de ellas. Temor divino. Temor de Dios. Es un don del Espíritu Santo. ¿Y cuál es ese temor de Dios? ¿En qué consiste? En perderlo a Él. En no tenerlo a Él. Eso es lo que le ha sucedido a todos los santos. Su única preocupación era que Dios siempre estuviera con ellos y para ellos. Entonces, hermanos, necesitamos cultivarnos en esta relación con el Señor. Tener miedo de que Él nos vaya a quitar esta divina voluntad que nos quiere dar y que nos está dando. Tener temor de perderlo a Él. Y para eso entonces necesitamos cultivar esta virtud de la humildad. Todo lo contrario en los corazones que apestan de soberbia. Ni siquiera puedo entrar en su corazón, porque inflado de ellos mismos, no hay lugar donde poderme poner. Los miserables no toman en cuenta mis gracias y van de caída en caída hasta la ruina. ¿Cuál es la ruina del hombre? La soberbia, el pecado, su voluntad humana. Él quiere corazones humildes, no quiere corazones soberbios. La soberbia aparece en el Evangelio a través de las autoridades religiosas, escribas y fariseos, que tenían un corazón duro, una mente embotada, y por eso no podían ni ver, ni oír, ni entender absolutamente nada de Dios. ¿Por qué? Porque no había lugar en donde poner todas estas gracias en ellos. Estaban llenos de sí mismos. Y eso está sucediendo hoy en la iglesia, hermanos. Tenemos que vaciarnos de nosotros mismos para poder que Dios ponga en nosotros su gracia. Hay que pedirle a Él que quiebre este corazón de piedra y nos dé un corazón semejante al suyo. Por eso quiero que en este día hagas continuos actos de humildad.
actos continuos de humildad, constante y permanente. ¿Y cuáles son esos actos continuos de humildad? Así tú te estarás junto a mí como un niño, rogándome siempre que te asista, que te ayude, confesándome siempre tu nada, en suma, esperando todo de mí. Es la oración que hacemos al inicio del día. Ven, divina voluntad, a mirar en mí porque yo no sé mirar. Ven a pensar en mí, ven a hablar en mí porque yo no sé hablar. Ven a respirar en mí, ven a amar en mí, a caminar en mí, a obrar en mí, a sufrir, a alegrarte en mí, a hacerlo todo en mí. Es ponernos como un niño abandonados en los brazos del Señor, rogándole siempre que nos asista, que nos ayude, confesándole que somos nada, confesándole nuestra impotencia y esperando todo de Él. Así estaremos haciendo actos continuos de humildad. En el volumen 1 dice, es que te quiero hacer comprender bien quién eres tú. Quiero preparar tu corazón a recibir las gracias que he diseñado sobre ti. ¿Quién soy yo? ¿Y quién eres tú? Y Luisa decía, tú eres el todo y yo soy la nada. Hay que aprender a reconocer lo que somos. San Buenaventura y muchos santos decían, yo soy la nada más el pecado. Pues así es, hermanos. Somos la nada más el pecado. Entonces Jesús quiere que reconozcamos eso, que comprendamos lo que somos. Y así va a preparar nuestro corazón para poder recibir las gracias que Él tiene diseñadas para nosotros. ¿Cuántas gracias se quedan en Dios? ¿Cuántas gracias nos llegan a nosotros? ¿Por qué? Porque no existe el lugar, no existe el espacio en donde el poder colocar esas gracias. ¿Por qué? Porque estamos llenos de nosotros mismos, porque la soberbia, el orgullo son quienes están ocupando el lugar que deberían de ocupar estas gracias divinas. Te haré tocar con la mano tu nada. Te cimentaré bien en la profunda humildad para poder edificar sobre ti muros altísimos. A cuantas más duras pruebas te sujetaré, tantas gracias más grandes te daré. La humildad nos viene del Señor. Por eso dice, te haré tocar con la mano tu nada. ¿Y cómo sabemos de nuestra nada? A través de las pruebas. Mientras más pruebas tengamos, más vamos a tocar nuestra nada. Por eso la cruz, por eso el sufrimiento, por eso las circunstancias y los momentos difíciles, por eso las personas adversas, todo eso nos ayuda a tocar nuestra nada. Es Jesús que está tocando nuestra nada. ¿Para qué? Para poder colocar en nosotros, en la profundidad de nuestro ser, la humildad. Y poder así edificar sobre nuestra alma muros altísimos de protección. Eso es lo que hace la humildad en nosotros. Volumen 2, capítulo 9. Cómo la humildad es la pequeña planta. La humildad sin la confianza es virtud falsa. ¿Qué significa todo esto? Nos dice Jesús, si tú supieras cuánto me agrada la humildad. La humildad es el agrado de Dios. Ya decíamos que la pureza enamora a Dios. Pues la humildad, ¿cuánto agrada a Dios? La humildad es la planta más pequeña que se pueda encontrar, pero sus ramas son tan altas que llegan hasta el cielo.
Están en torno a mi trono y penetran hasta dentro de mi corazón. La humildad es lo más pequeño que hay. Es lo más simple, lo más humilde, lo más sencillo. No aparece, no busca protagonismos. Pero esta humildad sus ramas son tan altas que llegan hasta el cielo y entran en el corazón de Dios. Mire lo que eso significa. Si tenemos la humildad en nosotros, entonces esta humildad nos va a introducir en el mismo corazón de Dios. ¿Queremos más? La pequeña planta es la humildad. Las ramas que produce esta planta es la confianza. Así que no se puede dar verdadera humildad sin confianza. La humildad sin confianza es virtud falsa. La verdadera humildad está sostenida, está protegida por la confianza. Por eso el Señor nos habla mucho en el Evangelio de que tenemos que ser como niños. Hay que ser como niños, porque el niño está siempre confiado en su papá. Se abandona en él. Confianza y abandono son dos ingredientes sin la cual la humildad verdadera no se puede dar en nosotros. Volumen 2, capítulo 24. La humildad da la seguridad de los favores celestiales. ¿Cuáles son nuestras seguridades? ¿En qué está puesto, en quién está puesta nuestra vida? La humildad, dice Jesús, viste al alma de tal seguridad que las astucias del enemigo no penetran dentro. O sea que la tentación es vencida. ¿Por qué es vencida la tentación? Porque nuestra seguridad no está puesta en nosotros, ni en los demás, ni en los bienes. El que es humilde solo tiene puesta su vida, su seguridad en Dios. Ese ejemplo que nos trae el Señor de los escalones, que solo puedo pisar con las puntas de los pies, y que esos escalones son de madera y que se mueven, y que no hay de dónde más prenderse, y abajo hay un gran abismo. Ese ejemplo, esa imagen que le trae el Señor a Luisa, le dice que esos escalones son las seguridades humanas, que lo que hacen es tirarnos al precipicio, que la única seguridad que debemos tener es solo, única y exclusivamente en Él. La humildad pone a salvo todas las gracias celestiales, tanto que donde veo la humildad, hago correr abundantemente cualquier clase de favores celestiales. Donde está la humildad, está riqueza espiritual, abundancia de bienes celestiales. Suficiente entonces, hermanos, para que podamos pedir insistentemente esta virtud celestial de la humildad. Aquella misma humildad que adornó a los santos y que hizo parte de la vida de nuestra Reina y Madre María. Yo me comunico a los humildes y a los sencillos, porque pronto creen en mis gracias y las tienen en gran estima, aunque sean ignorantes y pobres. Esto es lo mismo que él dijo en el Evangelio. Da gracias al Padre Celestial. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido esto a los sabios, a los grandes, a los doctos, y lo has revelado a los pequeños y a los humildes, a los sencillos. Se comunica a los humildes. Los soberbios no reciben esta comunicación. Los sencillos la reciben, porque la humildad hace que seamos prontos para creer en lo que Jesús nos está manifestando, para estimarlo, para guardarlo, para vivirlo.
En cambio, el que no tiene la humildad, todo lo tiene que pasar por la razón. Entonces, por eso tan difícil es que hoy muchos puedan entender este don maravilloso de la divina voluntad. Los sabios, con toda su ciencia, doctrina y hasta santidad, no prueban nunca un rayo de luz celestial. Caminan por el camino natural y jamás llegan a tocar ni siquiera por un momento lo que es sobrenatural. Hermanos, aquí tenemos un peligro muy grande, que las cosas divinas las vivamos como si fueran humanas, que lo sobrenatural lo vivamos naturalmente. Esa es la queja del Señor. Eso es un acto de soberbia, es falta de humildad. Así haya mucha ciencia, así haya mucha doctrina, así haya mucha teología, así haya mucho conocimiento, no hay luz celestial. ¿Por qué? Porque los caminos por donde se va es un camino totalmente humano, un camino natural. Y entonces jamás, dice Jesús, jamás llegan a tocar ni siquiera lo que es sobrenatural. Esa es una tristeza muy grande de la cual hoy nos tenemos que cuidar. Volumen 3, capítulo 77. La falta de estima hacia las personas es falta de verdadera humildad. Aquí Jesús nos va a hablar de un ejemplo concreto de humildad. La falta de estima por las demás personas es falta de verdadera humildad cristiana y de dulzura. Porque un espíritu humilde y dulce sabe respetar a todos e interpreta siempre bien los actos de los demás. ¿Cuántas fallas hay en la iglesia frente a este tema? Es una señal entonces de que nos falta humildad. Cuando juzgamos, condenamos a los demás. Jesús dice que ver, juzgar y condenar es lo mismo. Estimar a los demás. Si no hay esa estima, si no hay esa dulzura frente a los demás, sino que hay una actitud siempre de crítica, de ofensa, de condenación, esa es una señal de que nos falta la humildad. El creyente debe tener un espíritu dulce, la dulzura divina en nosotros. ¿Cuánta nos falta? Por eso es importante, hermanos, la divina voluntad. Porque la divina voluntad nos va a regalar esta dulzura y esta humildad. Volumen 3, capítulo 85. La humildad más perfecta produce en el alma la unión más íntima con Dios. Suficiente. ¿Para qué es la virtud de la humildad? ¿Qué necesidad tenemos de ser humildes? La humildad más perfecta, más sublime, es la de perder toda razón y no discurrir acerca del por qué y del cómo, sino deshacerse en la propia nada. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué tiene que ser esto así? Siempre está esa voluntad humana queriendo racionalizar todo. Falta de humildad. Ya dijimos que la humildad, nos ha dicho Jesús, que la humildad es abandono y confianza. Entonces, si nos viene de Dios y todo es producido por la voluntad de Dios, entonces vamos a abandonarnos sin buscar un por qué, un cómo. No, ese por qué no existe en el cielo. El para qué sí, para qué son las cosas. Eso sí hace parte de Dios. Y mientras el alma hace esto, sin advertirlo, se encuentra perdida en Dios. Cuando no razonamos las cosas, cuando permitimos que todo se vaya dando en nosotros porque nos hemos abandonado en Dios, cuando ha desaparecido esta pregunta, ¿por qué y el cómo? Entonces
dice que quedamos perdidos en Dios. ¿Cuántos están perdidos? No en Dios, sino que están perdidos en el mundo, enredados en las cosas del mundo. Aquí de lo que se trata es una pérdida, porque el que no tiene razón se pierde fácil. Pero aquí la pérdida es en Dios. Y esto produce en ella la unión más íntima, el amor más perfecto hacia el sumo bien. ¿Cómo queremos que sea nuestra relación con Dios? ¿Superficial? ¿A medias? ¿Mediocre? Como decía un obispo de nuestra diócesis, que el católico era un pagano con barniz de cristianismo. No, esa no es la relación con Dios. Lo que tiene que producir en nosotros una auténtica y verdadera relación con Dios debe ser una unión íntima. Debe haber un amor perfecto hacia Él. Y eso lo produce esta virtud de la humildad. Esto con sumo provecho del alma, porque perdiendo la propia razón, adquiere la razón divina. ¿Por qué queremos perder la razón humana? Para alcanzar una razón divina. ¿Te quieres quedar con tu razonamiento humano propio? ¿Con tu inteligencia humana? ¿O quieres que esta inteligencia, que este razonamiento sea divino? ¿Cuál quieres? Y perdiendo todo pensamiento sobre sí misma, esto es, si está fría o caliente, si son favorables o adversas las cosas que le suceden, se interesará y adquirirá un lenguaje todo celestial y divino. Perder el pensamiento sobre sí mismo. ¿Cómo estoy? ¿Cómo voy? Si estoy estancado, si estoy creciendo, si estoy frío, si estoy caliente, si soy santo, si no lo soy. Dice Jesús que no perdamos tiempo en eso. Que esas son faltas de humildad. Hay que introducirse en Dios. Hay que desaparecer. Hay que poner la atención no en nosotros, sino en Él. Ahí está la clave. Ahí está el secreto. Y nos lo dio María. ¿Qué fue lo que dijo María en la boda de Caná? Hagan lo que Él les diga. El secreto está en Dios. El misterio está en Dios. La sabiduría está en Dios. No está en el hombre. Entonces hay que quitar la atención, la mirada de nosotros para ponerla solo en Dios. Volumen 4, capítulo 102. No se es digno de Jesús si no se vacía de todo. Ser digno de Jesús. Esa es la vida espiritual, no es otra. La vida espiritual no es hacer cosas religiosas externas. La vida espiritual es ser dignos ante Dios. ¿Y cómo se es digno? No puede ser verdaderamente digno de mí, sino solo quien ha vaciado todo de dentro de sí y se ha llenado todo de mí. Vaciarse para llenarse. Vaciarse del pecado, de las miserias, de las pasiones, de nosotros mismos, para llenarnos de Dios. De modo de formar de sí mismo un objeto todo de amor divino, tanto que mi amor debe llegar a formar su vida y amarme no con su amor, sino con mi mismo amor. ¿Qué hay que hacer de nuestra vida? ¿Qué hay que hacer de nosotros? Dice, un objeto divino. O sea, una cosa, algo que le pertenezca solo a Dios. Algo que sea totalmente divino. ¿Y cómo lograr eso? A través de su divina voluntad. La voluntad de Dios nos hace totalmente divinos.
Pero para que esa voluntad de Dios pueda reinar y dominar en nosotros, tiene que encontrar el lugar. Y ese lugar es la pureza, ya habíamos dicho, y ahora estamos diciendo de que la humildad. Y entonces la vida divina se dará en nosotros, el amor de Dios se dará. Y entonces amaremos a Dios no con un amor humano, sino con un amor divino, como Él quiere y espera de nosotros. ¿Qué significa ha depuesto del trono a los poderosos y ha exaltado a los pequeños? Esto es una frase, una profecía que está dada en el Magnífica. Cuando María se presenta a su prima Santa Isabel, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclavo. Ha desterrado del trono a los poderosos y ha exaltado a los pequeños y a los humildes. Eso nos lo ha dado María. ¿Y qué es lo que significa? Que el alma, destruyéndose del todo a sí misma, se llena toda de Dios. Destruirme para que Dios me reconstruya en Él. Quitar lo humano para que Dios ponga lo divino. Y amando a Dios con Dios mismo, Dios exalta al alma a un amor eterno. Amar a Dios con Él, en Él mismo, no con nosotros mismos, no con mi amor. No se trata de un amor humano, se trata de un amor divino. Amar a Dios con Dios mismo. Dios exalta al alma a un amor eterno, y esta es la verdadera y la más grande exaltación, y a la vez la verdadera humildad. ¿Cuál es entonces la verdadera humildad? Amar a Dios, pero Dios en nosotros. Así estaremos amándolo de verdad. La verdadera señal para conocer si se posee este amor es si el alma no se ocupa de ninguna otra cosa más que de amar a Dios, de hacerlo conocer y hacer que todos lo amen. ¿Cuál es tu preocupación? ¿Cuál es tu primera preocupación? ¿Dios? ¿El reino? ¿O es tu familia? ¿O es tu persona? ¿O es tu seguridad acá en la tierra? ¿Cuál es tu primera preocupación? La verdadera señal para conocer si se posee este amor es si el alma no se ocupa de ninguna otra cosa más que de amar a Dios. ¿A quién amas? ¿Quién está ocupando el primer lugar en tu vida? ¿El hijo? ¿El esposo? ¿La esposa? ¿El amigo? ¿La amiga? ¿El bien material? ¿Tu trabajo? ¿Qué es lo que está absorbiendo tu vida? Debe ser Dios. Entonces dice que la señal para poder vivir este amor de Dios, para poder vivir en su voluntad, es poseer este amor divino para amar a Dios, para hacerlo conocer y para hacer que todos lo amen. Es una preocupación que debe estar en nosotros. El conocimiento de Dios lleva a darlo a conocer a los demás. Y ya Jesús nos explicó en el Evangelio cómo es, siendo luz. Ese es el mejor conocimiento, es la mejor evangelización que podemos hacer, ser luz, más que con la palabra, con la vida, ser soles que iluminen la vida de los demás. Volumen 4, numeral capítulo 1.82, numeral 1.6. Jesús habla de la humildad y de la correspondencia. Oía que en mi interior el bendito Jesús rezaba diciendo:
la oración de Jesús. La oración de los últimos tiempos ya sabemos que es el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro, Jesús nos enseña a pedir el reino, que su voluntad reine y domine en nosotros. Pero aquí hay otra oración que hace Jesús en el interior de Luisa. Padre Santo, glorifica tu nombre. Confunde y ocúltate a los soberbios y manifiéstate a los humildes, porque solo el humilde te reconoce por su Creador y se reconoce como tu criatura. Jesús está haciendo una petición muy fuerte, y es que se oculte el Padre a los soberbios y que se dé a conocer a los humildes y a los sencillos. ¿Por qué no todos son santos? Todos deberíamos ser santos. ¿Pero por qué no lo somos? Porque no hay humildad en nosotros. Y cuando no hay humildad, entonces los secretos divinos se quedan en secreto. Por eso se ocultan tantas verdades a muchos y no pueden entender, no pueden comprender estas verdades. En cambio, los que son humildes cada vez reciben mayor conocimiento y vivencia de estas verdades. Y una verdad es que reconocemos que Dios es nuestro Dios, que Él es nuestro Creador y que nosotros somos sus criaturas. Dios Padre, Dios Creador, mi Padre, mi Dios, mi Señor. Yo comprendía la fuerza de la humildad ante Dios. Me parecía que no tiene ninguna duda en confiarle los más preciosos tesoros. Más bien, todo está abierto para los humildes, ninguna cosa está bajo llave. ¡Qué belleza! Nada está escondido, nada está bajo llave, todo está puesto a nuestra disposición. ¿Queremos más? Si eso lo entendiéramos, entonces comenzaríamos a trabajarnos a nosotros mismos, comenzando por ejemplo por la murmuración, aún interna, porque hay muchos que ya han crecido en su murmuración externa, no hablan nada de nadie con los demás, pero en su interior están murmurando, están juzgando, están criticando. Entonces hay que comprender la fuerza que tiene la humildad ante Dios. ¿Y cuál es esa fuerza? Es que nos confía todo lo que Él es y todo lo que hay en Él. Todo lo contrario para los soberbios. Más bien parece que les pone un lazo en los pies para confundirlos a cada paso. El soberbio queda atado. El soberbio queda anclado a esta tierra, con la mirada hacia abajo. No puede entender nada de lo que es de Dios. Queda en tinieblas, queda confundido. Eso le pasó a los escribas y fariseos. Y eso está pasando hoy a muchos en la iglesia. Siguen en lo de ellos, pero se están perdiendo lo más grande. Volumen 6, capítulo 94. Habla sobre la humildad. Sigue hablando acerca de la humildad. Sabemos entonces, hermanos, que la humildad es el requisito indispensable para poder que la divina voluntad venga a reinar y dominar en nosotros. Hija mía, la humildad es una flor, sin espinas. Se puede tomar en la mano, se puede estrechar, se puede poner donde se quiera, sin temor de recibir molestia o picarse. Así tiene que ser la vida del humilde, que no moleste a nadie, que no pinche a nadie. Esa será
la verdadera actitud. Así nos lo va a explicar el Señor. El alma humilde es así. Se puede decir que no tiene las pinchaduras de los defectos. No hay defectos en ella. O sea, alcanzamos la perfección que Dios quiere de nosotros. Hay muchos que dicen, es que yo soy humano, para eso refiriéndose a que su humanidad es pecadora y que de ahí no pueden salir. Y aún muchos dicen que vamos a vivir esta imperfección hasta después de la muerte. No es así. Porque entonces están diciendo que Jesús se equivocó cuando nos pidió que seamos perfectos. Y nos dice, sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Se trata entonces de que no haya defectos en nosotros. Y como es sin pinchaduras, se puede hacer lo que se quiera. Y no teniendo espinas, naturalmente no pica ni da molestias a los otros. Porque las espinas las da quien las tiene. Pero quien no las tiene, ¿cómo puede darlas? No da molestias a nadie. Ni recibe molestias de nadie. El que se siente agredido no tiene humildad. Y el que agrede con una mirada, con un gesto, con una actitud, no tiene humildad. Porque la humildad es una planta, es una flor que no tiene espinas. Ni para herir a los demás, ni para recibir las espinas de los demás. Sí las recibe, pero no se duele de ellas. En el volumen 12, capítulo 51, Jesús la reprende por no escribir todo. Hermanos, esta parte es bien importante, porque nos habla de la falsa prudencia. Ah, sí. Esta es la debilidad de todos los buenos, que por humildad, por temor, me niegan el amor. Y ocultándose en ellos, quieren ocultarme a mí. En cambio, deberían manifestar mi amor para hacerme amar. Y yo permanezco siempre el Jesús traicionado en el amor, aún por los buenos. A veces son las falsas prudencias, las falsas obediencias, que nos quedamos ocultos. Y Dios quiere que le demos a conocer con la vida, con la actitud. Que cuando nos vean personas que resplandecemos como el sol. Porque ya no somos nosotros, como dice San Pablo. Es Dios en mí. Entonces hay que quitar esos temores, esas falsas prudencias. Y dejar que el Señor vaya haciendo en nosotros y con nosotros su voluntad. Pidámosle entonces al Padre Celestial que nos regale esa obediencia, que nos regale esa virtud fundamental de la pureza y de la humildad. Hermanos, seamos entonces humildes. Nosotros no somos capaces, por eso hay que pedir esa humildad a Dios, pedirla constantemente. Pero demostrémosle a Dios que sí queremos ser humildes. Empecemos con cositas pequeñas, como no juzgar, no condenar, no mirar, no hablar, no estar escuchando tantas voces de aquí para allá. Todas esas son faltas de humildad. Centrémonos en Dios, pongamos nuestra atención en Él, como la tiene nuestra Reina y Madre María. Pidámosle a ella su intercesión, ella es nuestra mamá y nuestra maestra, que nos enseñe a ser humildes como ella. Ella fue la humildad en sí misma. Cuando dijo, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Y esta palabra se hizo en ella, y por eso es la Madre de Dios y Madre nuestra.
Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre las almas de purgatorio y permanezca para siempre. En la alegría del Señor pueden ir en paz.